contexto sociológico. Está con nosotros Luis Fernando García Busaí, después de, me pareció a mí, unas muy prolongadas vacaciones. Seguramente a ti se te hicieron agua, Luis Fernando. Bienvenido, buenos días. Al contrario, es un gusto estar de nuevo con ustedes, Marcela, Juan, Diana. Sí, un poco prolongado, que me hicieron una eternidad, pero contento de estar de regreso. Mira, la reflexión del día de hoy está vinculada a los resultados de la asamblea número 22 del PRI, recién sucedida, en la cual el PRI aparenta salir cantando de la misma, de emoción, de felicidad, pero desde mi punto muy particular de vista, es simplemente una antesala, al epílogo, a la agonía del partido para lo que serían las elecciones del 2018. La reflexión se titula El PRI entre la tumba y el canto. Y mezclo un monólogo de una obra de teatro de Calderón de la Barca, con el texto propiamente lo escribo ahí, ¿no? Tiene una frase que inicia, que es de William Shakespeare, que dice: aquella calavera tendría lengua en otro tiempo y con ella podría también cantar. Este diálogo ocurre en los corredores del Palacio Nacional, una noche lluviosa, sin luna, entre un fantasma arrastrando sus cadenas y un PRI enfundado en una pijama con pequeños pinos que lo busca infructuosamente con un candelero y una vela prendida mientras habla con él. Habla el PRI. En nuestra 22 Asamblea Nacional no cavamos nuestra tumba y salimos cantando. Fantasma. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando. PRI. Calla, espíritu carroñero. Hemos realizado los cambios más profundos del país en muchas décadas. Fantasma. Disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe el PRI. Combatiremos la corrupción. Creamos una comisión de ética para que ningún militante le falle a la sociedad y al partido. Fantasma. Prestado en el bien prescribe y en cenizas lo convierte. PRI. Incluiremos a nuestras mujeres y jóvenes militantes. 50% de las candidaturas serán de equidad de género. 1 de cada 3 candidaturas serán para jóvenes. Fantasma. La muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. PRI. Nos abriremos a la sociedad, no habrá candados para que ciudadanos simpatizantes sean candidatos a la presidencia de la República. Fantasma. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. PRI. Acabaremos con el chapulineo, nuestros legisladores plurinominales no podrán reelegirse por la misma vía. Fantasma. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. PRI. Reinventaremos la política. Los futuros presidentes de la República priistas suscribirán coaliciones de gobierno para garantizar la gobernabilidad del país. Fantasma. Que toda la vida es sueño y los sueños son. ¿Tendrá este PRI conciencia de lo que hace para acabar su tumba y cantar al mismo tiempo? No. La costumbre le ha hecho ya familiar esta actividad. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Pues qué interesante entreverar esta obra y lo que está sucediendo con el Partido Revolucionario Institucional. Pero entonces, ¿tú no crees en que haya esta posibilidad de que realmente simpatizantes, que decía hace un momento en una nota que da el mismo Enrique Ochoa, tendrán que cumplir como si fueran militantes, porque tendrán que tener el piso parejo para que no haya luego digresiones o escisiones o situaciones que les vayan a llevar a una ruptura? ¿No crees que este sea el camino como para más apertura del Partido Revolucionario Institucional? Mira, detrás de estas decisiones que tomaron, que suenan lógicas por las exigencias mismas de una sociedad civil más crítica e indignada, que tienen al PRI, o de manera particular Enrique Peña Nieto, con una desaprobación inédita en la historia política de México, y a un partido contra las cuerdas por las pérdidas electorales que ha tenido en los últimos años. El PRI se vio obligado precisamente a reaccionar ante esa exigencia ciudadana para abrir las candidaturas, rompiendo los candados preexistentes. Mas, sin embargo, en el fondo de las decisiones que toman, que tienen que ver con, por ejemplo, con la Comisión de Ética que se nombra para combatir la corrupción, la inclusión de mujeres y jóvenes militantes,
la apertura misma a la sociedad, el acabar con el chapulineo para que legisladores plurinominales no se elijan por la misma vía, y el tema de las coaliciones. Más allá de eso, hay un sustrato que es muy similar a la historia genética del PRI y que tiene que ver con la unidad. Si nos damos cuenta, ellos eligen la unidad a pesar de tener un presidente con altos niveles de aprobación, a pesar de tener pérdidas electorales significativas en los últimos años, y peor aún, no solamente eso, eligen la unidad en torno a un presidente pues muy devaluado, sino también recuperan el dedazo como la práctica histórica que los define como partido político. Y finalmente va a ser Peña Nieto nuevamente el que va a definir quién habrá de ser el presidente de la República. En ese sentido, los cambios son cosméticos, o sea, son importantes porque responden a un clamor ciudadano, mas sin embargo no dejan de ser cosméticos, un poquito como el tema, como el diatopardismo, es decir, cambiar para quedar un poco igual, ¿no? Pues en esa misma medida, lo que prevalece, más allá de las decisiones que toman, que me parece son muy lógicas y esperadas, ¿no? En el fondo está este tema, el tema de la unidad a toda costa en torno a la figura presidencial, al que le dan el derecho, ¿verdad?, de definir desde su perspectiva, desde su posición, quién habría de ser el candidato a la presidencia de la República. Uh-huh. Hay, sin embargo, y es importante remarcarlo, un Consejo Político Nacional que habría de validar estos acuerdos tomados en la Asamblea, en la cual se esperaría también cierta resistencia por parte del grupo de Manuel Fabio, de Ivonne Ortega, ¿no?, que son los que han estado impulsando, digamos, algunos de estos cambios. Por ejemplo, el tema de la coalición de gobierno para garantizar la gobernabilidad del país es un tema que ellos pusieron en la mesa y que fue aceptado. Lo interesante del caso es que son los mismos priistas los que se han opuesto en el Congreso, o más bien los que ya se pusieron al Congreso para llevarlo a cabo en las próximas elecciones. Entonces, uh-huh, bueno, ¿qué tan ciertos o válidos o posibles ser cumplidos son los acuerdos cuando el sustrato sigue siendo el mismo? Es decir, la unidad ciega, acrítica, disciplinada, en torno a una figura tan devaluada como la de Peña Nieto, que es el que finalmente va a tomar la decisión final de quién va a ser el próximo candidato priista a la presidencia de la República. Y ahí justo es que me quiero detener para poder platicarlo contigo, Luis Fernando. ¿Realmente es Enrique Peña Nieto o son los hilos que mueven la presidencia de la República? Es muy interesante la pregunta, porque aunque personalicemos la decisión, definitivamente él toma en cuenta el juego de fuerzas imperante en la coyuntura presidencial. Y hay alianzas que nosotros desconocemos y que nos toma tiempo, 2, 3, 4 años, para aprender por filtraciones o por información que surge de esas negociaciones que las que precisamente tú señalas. El caso concreto es, y se rumora de manera muy sistemática y está publicada inclusive, ¿no?, de que Fox negoció y Calderón, ambos, ¿verdad?, negociaron de alguna manera su llegada al poder presidencial, y en el caso de Calderón su salida también. Entonces, sí, coincido contigo, personalizando la decisión en el presidente, pero tiene que tomar en cuenta, digamos, la correlación de fuerzas políticas existentes en la coyuntura electoral y negociar con quien tenga que negociar, ¿no? Claro. Porque además, Luis Fernando, la debilidad del presidente, bueno, es conocida por propios y extraños. Debilidad en función de muchas de las veces de sus capacidades públicas mostradas, pero también una debilidad que tiene que ver con el desgaste propio de 5 años de gobierno, donde ya se acerca cada vez más el famoso año de Hidalgo, donde se pierde poder, se pierde capacidad de convocatoria, se pierde protagonismo, porque ya viene detrás quien será el candidato, el ungido, y a quien se le va a colocar en una posición para que gane, ¿no? Sí, mira, el PRI está envalentonado, entusiasmado por lo raspado, pero muy problemático triunfo que tuvo en el Estado de México, que es realmente el que importa, ¿no? Es decir, no es Nayarit ni es Coahuila, en el sentido estricto de la palabra, es el Estado de México. Y en esa misma medida ha agarrado fuerzas, entusiasmo, como para pensar que puede en un momento dado competir de manera seria por la presidencia de la República. Y en ese sentido sería importante estar atentos, porque
van a repetir un poco la misma fórmula que siguieron el Estado de México. Se van a concentrar recursos de manera exorbitada, van a fragmentar la oposición al máximo para evitar que se concentre en uno de los candidatos fuertes, ¿no? Y van en síntesis, van a utilizar la fuerza del Estado para ganar las elecciones. El enemigo principal es Andrés Manuel López Obrador, como bien sabemos, ¿no? Que continúa en ascenso y sólido, ¿no? Y más allá de las polémicas y la escritura de vida, como un contendiente muy serio para competir con la presidencia de la República. En ese sentido, yo pienso que el PRI perdió una oportunidad de oro al no haber impulsado el gobierno de coalición, porque de haberlo hecho hubiera reinventado con otros partidos la manera como continúa la política para ir más allá de la simple alianza electoral, que es un poco juntarnos tú y yo y decir, bueno, pues vamos a juntarnos para ganar. No, la coalición implica armar un programa de gobierno conjunto que exige a los participantes de dicha coalición cogobernar o compartir el gobierno en un sentido pues mucho más avanzado, más complejo, sin embargo, que obliga a la negociación de mucho mayor altura. Si lo hubiera impulsado el PRI, hubieran armado un gobierno de coalición con mucho más posibilidades de contender, de obtener el triunfo en la presidencia del próximo 2018. Sin embargo, no lo hicieron, va solo aparentemente el PRI, el PAN, el PRD están viendo la posibilidad de aliarse, hay algunos candidatos independientes que seguramente van a surgir para dividir el voto, y Andrés Manuel sigue caminando de una manera muy sólida, no digo yo definitiva, pero muy sólida rumbo a la presidencia de la República en 2018. Uh-huh. Claro, es que no podemos olvidar la importancia relativa del Estado de México. Son 11.3 millones de electores, el 13.4% del listado nominal del país, nada más. Esa es la importancia del Estado de México. Y Luis Fernando, como observador de la vida local y estatal, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la evaluación que haces y la reflexión que haces en la implementación del sistema estatal anticorrupción? Mira, bueno, si nosotros tenemos un comparativo respecto a cómo ha avanzado el sistema estatal anticorrupción en el país, ¿no? Observo que ha habido es un desarrollo como muy desigual, ¿no? Y combinado. Los gobiernos evidentemente han presentado resistencias para implementarlo a cabalidad. Y vemos como en casos como el de Sinaloa, por ejemplo, los mismos diputados se autolimitan para reducir sus capacidades para edificar, para construir un sistema estatal anticorrupción realmente sólido, ¿no? Hay casos como el de Nuevo León, que es un poco más avanzado a pesar de los problemas que sigue habiendo, ¿no? Y el de Coahuila se queda un poco en el intermedio, ¿no? Hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Creo, sin embargo, y en ese sentido no estoy pecando de optimista, ¿no?, que se abre una oportunidad extraordinaria para que la sociedad civil organizada en alianza con los diputados del Congreso, que en este caso no debe ser mayoría priista, puedan realmente avanzar de manera progresiva y paulatina para ir solidificando el sistema estatal anticorrupción. Ciertamente se lograron cosas importantes en este primer momento, ¿no? Viene ahora la elección del consejo que habrá de nombrar a su vez a los consejeros que habrán de estar durante 6 años, cuando de manera escalonada va a variar, pero va a estar durante 6 años. Y yo veo de manera optimista la manera como se puede articular la sociedad civil organizada, ¿verdad?, y los diputados del Congreso, que en este caso, repito, va a ser de oposición, para poder ir perfeccionando lo que aparentemente en este momento no es un sistema estatal anticorrupción totalmente comprometido a cabalidad con su ciudadanización, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sería un poco un primer apunte sobre el tema. Marcela. Muy bien, pues estaremos esperando más apuntes sobre este tema y más en esta sección tuya del contexto sociológico, Luis Fernando García Busaid. Muchas gracias por gusto, tu regreso y qué bueno que ya te escuchamos otra vez. No, yo feliz. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.